La Zona Cero. Nuestros monográficos Zona Cero con Jesús Callejo, Carlos Canales. Vamos a hablar de John Dee, como habíamos anunciado, uno de esos personajes enigmáticos del siglo XVI, brujo, vidente, intuitivo. ¿Quién fue realmente John Dee? ¿Tanta ascendencia tuvo sobre la reina Isabel de Inglaterra, llamada la Virgen, por algo sería? ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, bueno, muy bien. Veo que vienes vestido de John Dee, eso te sí, da aquí con la capa de mago, ¿no? Te da una impronta especial, sí, eso, la verdad que la invisibilidad no la ha conseguido, por lo que veo. No, la verdad es que no. ¿Verdad, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿John Dee era más mago de lo que parece o no? Sí, era todo. Últimamente nos estamos especializando en tipos que hacían de todo. Sí, muy heréticos, ¿no? Sí, bueno, no solamente herético. John Dee realmente es una de las mentes privilegiadas de la historia de la humanidad. A mí me parece uno de los tipos más curiosos. Fíjate, han dicho pensador, inventor. Era todo, era el hombre del Renacimiento por esencia. Cuando dijeron, es el hombre más peculiar de todo el siglo XVI. Claro, porque fíjate que de todos los grandes hombres del siglo XVI, y mira que el XVI tuvo, es decir, que es de los siglos brillantes de la historia de la humanidad y principalmente de nuestra cultura, de la occidental, John Dee tiene algo que le separa profundamente pues de Miguel Ángel, de Rafael, de Da Vinci. Lo que tiene que lo separa de ellos es que fue de los grandes genios del Renacimiento el único que se ocupó no solamente de lo que nosotros llamaríamos ahora ciencia, bueno, más que ciencia, técnica. Él era ante todo un gran técnico, fue un diseñador de máquinas de muchos tipos, como luego veremos, desde robotitos hasta autómatas. Y científico en el sentido únicamente utilitarista, es decir, en aquello que él consideraba que eran campos de investigación que podían ser útiles no solo para lo que él buscaba, sino también para, curiosamente, su nación. Era lo que diríamos hoy, en cierto modo, un patriota. Y algo más, es exclusivamente porque es prácticamente el único de los grandes hombres vinculados a lo que era los esbozos de los comienzos de la ciencia occidental, que al mismo tiempo se encargó y se ocupó de una manera muy constante y además con notable éxito, como luego veremos, de lo que hoy llamaríamos investigaciones paranormales. A ver, Jesús, por favor, ofrécenos unos datos biográficos sobre John Dee, época, nacimiento, a ver. Bueno, la época es precisamente ese siglo XVI fascinante, ¿no? Sí. Por la cantidad de magos, de espiritistas que frecuentaron, pues muchísimas de las cortes. Estamos hablando de mago no anónimo, como le ocurrió a otros cuantos, sino que él viajó muchísimo, viajó a varias cortes, fue consejero de los grandes emperadores del momento, como la reina Isabel y como Rodolfo II en Praga. Y bueno, se puede decir que tiene un currículum de esos envidiables, ¿no? Porque él vive entre 1527 y 1608 y fue de todo. Fue filósofo, fue matemático, fue coleccionista de libros raros. El manuscrito Voynich, sabes que estaba muy relacionado con él porque fue uno de los que intentó descifrar aquello. Fue espiritista, fue alquimista, intentó buscar la piedra filosofal, intentó buscar la gran obra. Yo creo que estuvo metido en todos los berenjenales de aquella época, en todos aquellos que conocemos, porque otros son desconocidos. Se alió con verdaderos casi delincuentes como John Kelly, ¿no?, para hacer sus prácticas de magia. John Kelly es el que le dio un poco mala fama a John Dee en general, ¿no?, porque después se le atribuyeron pues distintas falsificaciones en otro tipo de ámbitos, y eso, pues quieras o no, le salpicó de alguna forma a John Dee. Y John Dee, como característica así un poco inicial, y puede sorprender a muchísimos oyentes, es que él firmaba con unas siglas muy determinadas, que era con el 007. 007. Lo que luego al servicio de su graciosa majestad adopta exactamente James Bond es el 007, está tomado, copiado, plagiado directamente de John Dee, porque John Dee también era espía. Bueno, nació 2 años después de la batalla de Pavía, nació 2 años antes de la proclamación de Carlos como emperador del Sacro Imperio, nació en el año de Felipe II. Efectivamente. Tú fíjate en qué año nace... Y murió 10 años después de Felipe II. Sí, pero prestó grandes servicios a la corona británica. Sí, bueno, lo de Ian Fleming, iba a comentar la anécdota que ha dicho Jesús. Efectivamente, Ian Fleming toma el 007 para James Bond. Se le ocurre precisamente de la firma de John Dee, puesto que John Dee fue agente de la reina Isabel. Además, agente notable y además muy interesante, entre otras cosas porque... y es una de las facetas más curiosas y extrañas de John Dee en su faceta pública y política, es que él fue uno de los instigadores de la navegación inglesa al norte de Noruega hasta alcanzar Murmansk, en donde contactaron con los rusos. De hecho, fue él el que estimula a la reina Isabel para intentar llegar a un acuerdo con el zar Iván IV el Terrible, porque consideraba que Rusia, Moscovia, como lo llamaban en Europa occidental en la época,
iba a ser a la larga una de las potencias dominantes del mundo. Sí, pero es uno de los que desaconseja la boda de Iván IV con Isabel I, cuando Iván intentó casarse con ella. Sí, ¿no? otra cosa es que él sabía y veía lo que decían los comerciantes ingleses como Jenkins y como todos que habían estado en la zona de que, bueno, que Iván IV era un perturbado. Entonces, que cuidado con lo que hacían, que ese tipo estaba chalado, que había visto cómo cocía a la gente viva. Entonces, bueno, que no era una cuestión... Tomaba mucho mercurio para... Tampoco como para tomarse a la ligera. Sí es verdad que él, en sus estudios sobre los viajes árticos, esboza una teoría curiosísima que luego tuvo un éxito enorme en el siglo XIX a través de unas novelas de las Crónicas de Pelúcida de Edgar Rice Burroughs y también de especialistas en lo que luego fue un mito obviamente falso, pero que a John Dee le traía mucho, que es la posible existencia de una entrada en el polo que permitiera contactar con una especie de mundo interterrestre. Él creía, es decir, de hecho animó a la reina Isabel a quitarle a Dinamarca a Groenlandia para poder contactar con el pueblo que vivía en el interior de la Tierra, porque él estaba convencido, luego veremos cómo, de que podía contactar con otro tipo de entidades o de humanidades a través de algo que Jesús ha esbozado ya antes, que es una pequeña maquinita que llegó a fabricar, con la que él consideraba, bueno, se conserva, por cierto, luego veremos en qué condiciones, que se podía contactar pues no solo con otros mundos, sino otras humanidades, otros tiempos, otras formas de conectarte con una especie de mundo dimensional diferente al nuestro. Entonces Jesús trabajaba a sueldo de la reina, ¿era el mago de la corte o era el sabio de la corte? Era todo, sí, porque, hombre, puede existir esa parte esotérica con X, que sería un poco como su consejero, como su alquimista, pero realmente sabemos que era algo más. Era pues un confidente, era un espía, realmente le daba todo tipo de informes, no solo con el mundo del más allá, sino también con el mundo más cercano, ¿no? Con los asuntos más políticos. Y lo que acaba de comentar Carlos es posiblemente uno de los aspectos menos conocidos de John Dee, cuando aconseja a su graciosa majestad conquistar Groenlandia y además toda la zona circundante, porque él, es verdad, estaba convencido que ahí podía encontrar el secreto a la entrada a otros mundos. ¿Por qué? Claro, aquí entramos de lleno en ese John Dee que a mí particularmente me apasiona, y es porque él tenía información privilegiada. ¿Cómo tenía esta información privilegiada? Accediendo a un espejo mágico, lo que antiguamente eran los espejos mágicos, que bueno, que ahora podríamos casi catalogar como una especie de aparato tecnológico cuyo uso pues se ha perdido. Ahora lo único que se conserva en el Museo Británico, porque es lo curioso, este espejo mágico que utilizaba, que era de antracita, en otras crónicas dice que es de onix negro, se puede ver ahora en el Museo Británico, pero es como si hubiera perdido pues posiblemente su mecanismo, el código que nos da acceso a interpretar lo que él veía, ¿no? Y él lo que veía... Su particular mesa de Salomón. Exacto, sí, porque la mesa de Salomón ya sabes que tiene esa vertiente de espejo mágico. Está muy relacionado. Bueno, ahora los espejos mágicos nos pueden provocar una cierta sonrisa, por entonces existía una arraigada creencia en ellos. Y él utilizaba su espejo mágico, de antracita, para comunicarse con los ángeles. Pero aquí está lo curioso, hasta ahí puedes decir, bueno, pues vale, alguien, un vidente, un iluminado, sí, claro, que pensaba. Muy bien. No, pero es que él crea todo un lenguaje que es el lenguaje enoquiano, porque así es como él define ese lenguaje donde le transmiten mensajes de orden superior de todo tipo. Era un poco Tolkien. Sí, el primer, fíjate, es un lenguaje revelado, se supone. Es un lenguaje revelado, pero casi estamos hablando del primer lenguaje artificial del que se tiene constancia, porque está muy bien articulado, es decir, tiene su coherencia, no es un lenguaje caótico de esto que alguien inventa mejor para algún tipo de novela y descifrar determinados mensajes secretos, todo lo contrario. El lenguaje enoquiano, por lo menos tal como o lo poco que sabemos de él, tiene una estructuración que hace suponer o bien era un genio de la lingüística o realmente es un mensaje revelado por los que él decía que eran los ángeles. Entonces le transmite determinada información de entidades que están viviendo con nosotros y que una de esas entradas estaría precisamente en Groenlandia, y por eso ruega encarecidamente a la reina Isabel que lo intente conquistar. Y fíjate que hay varias expediciones en el siglo XVI y en el siglo XVII, en concreto la de Martin Frobisher y la de Henry Hudson, que lo intentan, no lo consiguen porque hasta 3 siglos más tarde no se consigue pues acceder de una forma plausible a Groenlandia. Pero sí nos hace pensar, o por lo menos generar esa duda, de si estas expediciones tenían algo que ver con esta información que manejaba John Dee y que desde luego no estaba al común de los mortales. Vaya, un experto en lenguajes revelado. ¿No tendrá algo que ver con el manuscrito Voynich, como Roger Bacon? Tiene muchísimo que ver con el manuscrito Voynich, entre otras cosas porque, bueno, la historia y la relación de John Dee con el manuscrito Voynich vino, primero contar un poquito los antecedentes, porque Enrique VIII, cuando era un niño todavía John Dee,
había elaborado una norma, una orden por la cual se obligaba a quitar de la circulación todo manuscrito que se considera herético o brujeril, brujeril en términos general. Pero lo que hizo para quitarlos es que, curiosamente, lo que hizo Enrique VIII es recorrer los sitios, sus agentes, donde estaban todos los manuscritos, los de brujería y los que no, que eran los monasterios. Y en uno de ellos, que era un sitio donde se escribía, en uno de ellos, en una abadía, se encontró en Exes, en el condado de Exes, un manuscrito que tenía unas páginas que parecían de papiro, con una forma cifrada, copiado de un original, eso se dice en el propio prólogo, por Roger Bacon, que estaba considerado en aquel entonces, y lo era, el mayor mago probablemente que había en Inglaterra, y como siempre ya ha sido siempre conocido, siempre se ha considerado uno de los fundadores o inspiradores de lo que luego el conde Saint Germain convirtió en la Orden Rosacruz. Bueno, pues ese manuscrito estuvo en poder de John Dee, y es ni más ni menos que el manuscrito Voynich. Hasta el extremo de que, por supuesto, como no se sabe nada del manuscrito Voynich, uno de los que se considera como posible autor es él. Lo que pasa es que es difícil porque sí hay testigos de la forma en la que ese manuscrito llegó a las manos de John Dee. Porque, bueno, John Dee era amigo del duque de Northumberland, había un montón de nobles de la corte de Isabel que eran más o menos, mantenían una buena relación con John Dee, y este en concreto se lo regaló. Como el duque de Northumberland era el que se había encargado del manuscrito, teóricamente prologado y copiado, o al menos con intervención de Roger Bacon, se lo regaló, conociendo las inquietudes que movían a John Dee en todo tipo de actividades, pues se lo regaló porque pensó que podía ser un buen cuidador del mensaje cifrado que pudiera ocultar el manuscrito Voynich. Lo cierto es que no se sabe exactamente qué hizo con el John Dee, porque a su muerte en 1608 el manuscrito desapareció y no aparece, como es bien conocido, hasta 1666, cuando un doctor, Mascur Marcy, que era el rector de la Universidad de Praga, lo volvió a localizar. Y ahora alguien dirá, ¿qué tiene que ver Praga con John Dee? Por mucho. Rodolfo II. Exacto. Claro. Exacto. Y es que John Dee, entre otras cosas, había estado también en la corte famosa, nigromántica y mágica de Rodolfo II de Bohemia. Y, con esto lo que estoy diciendo es la cantidad de actividades que John Dee tenía y por qué era tan conocido. Hay que recordar, John Dee había estudiado en Cambridge, había estudiado en una universidad prestigiosa y tenía una formación de lo que ahora llamaríamos de primer nivel, es decir, era un hombre culto según el estándar de la época, al margen de las cosas raras que luego hiciera. Sin embargo, en Cambridge lo expulsaron, y lo expulsaron por culpa de una obra de Shakespeare, cosa que muy poca gente conoce. John Dee, cuando era estudiante, asistió al estreno de una obra de Shakespeare que se estrenaba en la universidad, y que estaba aquello lleno de estudiantes, profesores, maestros, gente. El caso es que él decidió gastar una broma a todos los que estaban allí, que se supone que eran los más listorros de Inglaterra, y no se le ocurrió otra cosa que encerrarse en su cuarto y fabricar un escarabajo mecánico. Dice que antes que el escarabajo mecánico lo dejó suelto justo cuando empezaba la obra. Entonces, imaginaros lo que puede ser en el siglo XVI, que apareció una especie de robot con patas, como los que hacen ahora, corriendo por encima del... todo el mundo se había despavorido, corriendo, tiraron por las ventanas. Cosa del maligno. Descubrieron que él era, efectivamente, identificaron que eso era el maligno, y que lo que había hecho John Dee, sin duda alguna, no era mecánica, sino brujería. Y le expulsaron de la universidad, que fue la causa por la cual John Dee, como diríamos ahora, tuvo que buscarse la vida. ¿Y dónde buscarse la vida mejor que en Praga, donde estaba la mejor corte de nigromantes, magos, astrólogos que había en aquel momento en Europa Occidental? La verdad que nos estamos topando con un personaje muy versátil y muy versado en diferentes disciplinas, aunque le expulsaran del ámbito universitario. Pero Jesús, este hombre dio para mucho más, ¿no? Dio para mucho más, sí, porque tiene muchos conocimientos científicos, no solo astrológicos, no solo espiritistas, ¿no?, como aquí estamos mostrando. Cuando él llega a mediados del siglo XVI a la corte de Rodolfo II en Praga, que por entonces Rodolfo II quería estar rodeado, ¿no?, de lo que él pensaba que eran las personas más influyentes en todos los ámbitos, y se rodeó de intelectuales. Recordemos, a mediados del XVI, un tal Copérnico en Cracovia está elaborando una teoría. Eso es. Pues digo que es un siglo interesantísimo desde todos los puntos de vista. Sí. Es una época del Renacimiento donde la gente estaba ávida por conocimientos y tocaban todos los palillos, lo cual era muy bueno, ¿no? Antes de que entrara ya ese siglo de la razón donde prácticamente se marginó todo lo esotérico, por entonces todo lo contrario, incluso estaba elevado a una buena categoría. Pero lo bueno que tenía John Dee es que aunaba esos dos aspectos, porque además él aportaba sus conocimientos de matemática, de óptica, de astronomía, de náutica, no lo olvidemos, porque él asienta un poco los cimientos en los que se erigiría posteriormente la fama de sucesores como Isaac Newton. O sea, Isaac Newton, que era solo el bebé de algunos de los conocimientos que expresa John Dee en algunas de sus obras. Una de ellas, la más enigmática posiblemente, es la mónada jeroglífica, ¿no?, que le dedica además al padre de Rodolfo II, que es el emperador Maximiliano II. Y es una obra
está considerada como un libro maldito, así lo consideró en su momento Jacques Verger, donde se descifran muchas cosas, muchas están también veladas. Bueno, pues él era amante y coleccionista de estos libros raros, lo que acaba de comentar Carlos, ¿no?, con ese manuscrito Voynich, donde él solo pudo descifrar, según dicen las crónicas, la primera parte, o sea, no todo, y fíjate que conocía bastante de criptografía, ¿no? Pero en esa primera parte le da las pistas suficientes para decir que el manuscrito Voynich contenía los secretos de los mundos olvidados y subyacentes, textualmente, tal como lo dice, ¿no? Bueno, le interesa tanto este manuscrito que es cuando en 1586 se lo regala al emperador Rodolfo II. Rodolfo II estaba encantado de la vida, ¿no? Qué bien, fíjate qué manuscrito más encantador y más raro me regala. Pero al final John Dee irrita a Rodolfo II con los pronósticos sobre el ocaso de su gobierno y al final, en junio de 1586, pues le prohíbe su estancia en el reino checo, prácticamente le expulsa, y sin embargo se queda con Edward Kelly, con su compañero, que es el que le servía además para comunicarse con las entidades angélicas, que era un facineroso de mucho cuidado, ¿no? Entonces el Kelly, que era el medium. Claro, él hacía de medium, exactamente. Pues hacía el medium, porque era una cosa... y deshacía. Venga, manifiéstate, Kelly. Es el que utilizaba de medium, porque él comentaba que para que estas entidades se pudieran revelar y que los mensajes fueran mucho más puros, más cristalinos, pues tenía que tener un medium. Entonces, pues bueno, Edward Kelly dijo que él era un medio perfecto. Y toda esa asociación, ese binomio, que yo creo que un buen ojo de vidente no tenía John Dee, porque realmente se asoció con alguien que además le cortaron las orejas precisamente por ladrón, o sea que imagínate cómo era el Edward Kelly, ¿no? Bueno, pero el hecho es que Edward Kelly sí le sirvió para muchas de estas cosas, porque él, como medium, interpretaba este lenguaje enoquiano, y luego pues él, bueno, pues lo transmitía en estas monadas jeroglíficas, en este libro tan raro que todavía hoy pues trae de cabeza a muchísimos investigadores. Es verdad, Isaac Newton, que es el instigador de la primera gran revolución científica, sí, ¿verdad? Pues se fija, bebe en John Dee y en Galileo Galilei. Claro. Son dos de sus referencias más claras, ¿no? Hay una cuestión muy importante, y es que John Dee, de todas estas aventuras que pasaba por el mundo y que aparentemente parecen muy extrañas, era un tipo divertido, ¿eh? Claro, sí, eso lo pasó muy bien, pero sacaba algunas conclusiones que él promovía, poco más o menos como iniciativas originales, pero basadas en cuestiones y criterios lógicos que luego, debido al éxito que tuvo a partir de la segunda mitad del siglo XVII la Real Sociedad Científica Británica, que fue de las inglesa, que fue de las primeras del mundo, luego se han incorporado al resto de la humanidad de una manera bastante natural, y muy poca gente sabe que tienen, sin embargo, origen en ideas de John Dee. Por ejemplo, John Dee es la primera persona en el mundo que se le ocurre la idea de concebir un meridiano básico, es decir, lo que hoy es el meridiano de Greenwich. Entonces, él propone que todos los reinos de la cristiandad se pongan de acuerdo. Bueno, era complicado porque estaba la cristiandad muy dividida desde Lutero, pero bueno, él entendía que todo el orbe podía ponerse de acuerdo para tener una especie de meridiano básico del cual partir. La idea de Greenwich es posterior, pero bueno, realmente se refería a eso, a lo que llaman ahora en las películas Hora Zulu. La Hora Zulu. Bueno, pues además de eso, se le ocurrió también una cosa, y es que él, cuando estaba de viaje en Lovaina, en Brabante, en Bélgica, en el Flandes español, pues, probablemente espiando, que es lo que la estaba haciendo, pues descubrió una cosa que le llamó muchísimo la atención. Y consistía en que había descubierto dos globos terráqueos con la proyección de Mercator. Es decir, dos globos abiertos con la famosísima proyección en la cual se podía ver el mundo de una manera plana. Lo cual era comodísimo para cualquiera que quisiera hacer lo que hoy llamaríamos geoestrategia. Es decir, definición de la estructura del mundo en función de un plano, de un globo convertido en un plano. Bueno, él consiguió llevarse, junto con algunos instrumentos de navegación de origen español, se consiguió llevar también los planos de Mercator y algunas ideas de navegación portuguesa y de conocimientos de cómo era el mundo. Estamos hablando de una época en la cual la navegación inglesa estaba muy circunscrita de esas británicas y algunos pequeños apuntes hacia el Caribe, el Spanish Main, que llamaban ellos, pero no se habían adentrado todavía en Asia, ni aún conocían, ni eran todavía la nación de navegantes que fueron luego. Entonces, realmente la aportación de John Dee y la visión de futuro de John Dee es realmente asombrosa. Y no solamente por la cuestión de Groenlandia, más o menos esotérica, sino porque se da cuenta que el futuro de Inglaterra está en el mar. Qué inteligente era Isabel I de Inglaterra. Se rodeaba de tipos muy listos. ¿Sabes por qué? Porque tenía... hay que reconocer las cosas como son. Los ingleses fueron mejores en una sencilla razón. Respetaron más la libertad de pensamiento de la gente. Es decir, en España era imposible, había gente brillantísima, pero no podían atreverse siquiera a plantear ciertas cuestiones porque los mandaban literalmente al ostracismo o a la hoguera. O sea, claro. En Inglaterra se podían decir. Es verdad que era un reino igual de brutal como eran todos los de Europa de la época. Claro. Pero había una cierta libertad de pensamiento, de idea, donde se dejaba discutir y plantear, y donde los soberanos sabían reunirse no de pelotas, como aquí, que siempre había un balido rodeado de pelotas alrededor, sino que sabían rodearse de gente
que les hacía o les planteaba cuestiones diferentes. Entonces tú has citado ya al pequeño primer grupo que marca una diferencia con el resto. John Hopkins. Claro, es decir, pero eso parece en su momento, probablemente, visto desde la corte a lo mejor española, dirían, jo, la reina esa está rodeada de zumbaos. No, pero hombre, claro, pero visto a 100 años vista, de 100 años después, habían ganado completamente. Pero una reina que se sienta y escucha a Hopkins, Pues claro, que era un pirata, un negrero, claro, y cambia todo el concepto naval de Inglaterra. El que ha citado Jesús, Martin Frobisher, que por cierto, a Drake lo odiaba, que en la Armada Invencible tuvieron que separar para que no se cañoneara entre ellos. Martin Frobisher era otro verdadero pirata. Sin embargo, es decir, el concepto que tenían comercial del mundo, de libertad de empresa, de idea, de expansión, era fantástico. Entonces, John Dee colaboraba muy bien en todas estas ideas porque le escuchaban, porque era un tipo que se sentaba adelante a contar cosas raras. Pero cosas raras de las cuales se podían extraer un montón de ideas originales que por lo menos merecía la pena debatir. Y de hecho, toda la línea que él marcó, indirecto o directamente, el Imperio Británico la siguió después. Los hombres de la reina, ¿verdad, Jesús? Ahí están. Los hombres de la reina, sí. Los hombres escogidos de la reina. 007 al fin y al cabo. ¿Cómo fue? Bueno, fue muy longevo John Dee, ¿no? Sí. 81 años. Con 81 años, lo cual también es bastante inaudito para la época, ¿no? Bueno, unos dicen que posiblemente gracias a esos conocimientos que él tenía de alquimia, pudo haber prolongado su vida. Con John Dee ocurre como con otros grandes genios de la época. Dicen que tuvo una muerte aparente en el año 1108, pero que él sigue viviendo. Bueno, esas son siempre las versiones que se dan. Pero bueno, yo creo que es el gran inspirador, no solo de grandes logros científicos, como le ocurrió a Isaac Newton, sino de novelas. Y solo cito una para que veáis un poco la influencia que tuvo, ¿no? El caso de Gustav Menrich, que él además residió bastante tiempo en Praga, pues dedica una novela a John Dee. Es una novela que se titula El ángel de la ventana occidental, y se titula de esta curiosa manera porque lo que recrea es lo que le pasa a John Dee ese 21 de noviembre de 1582, cuando anota en su diario cómo por la ventana occidental de su gabinete de trabajo se le aparece un ángel. Además es el ángel Uriel, en forma de niño, le dona una piedra pulida, el famoso espejo mágico del que hablábamos, y según John Dee es la piedra de la profecía que hacía posible esta comunicación con los seres superiores, y donde le da ese lenguaje enoquiano. Bueno, pues todo eso sirve para que Gustav Menrich elabore una de sus mejores novelas. Por eso es el gran inspirador, tanto científico como literario. En ese año 1582 recién fallecía Teresa de Jesús y recién cambiado nuestro calendario. Exacto, claro. El famoso noviembre de 14 días. Claro, que muere un día y la entierran 11 días después, que realmente es el famoso cambio del calendario gregoriano. Bueno, pues John Dee nos ha inspirado mucho, así que toma, aquí tienes, Jesús, una réplica de su gran obra, El tractor, John Dee. Ah, no, era John Deere. John Dee. Y para ti, Carlos, toma este espejito mágico. Ay, qué bonito. Le puedes pedir un deseo, incluso puedes pedirle hasta Groenlandia. Otra cosa es que te la conceda. Vale. Lo haré.